Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Radios, familias para el cielo. Estás en sintonía de Radios Familias para el Cielo, un espacio donde podemos adorar juntos el nombre del Señor. Recuerda seguirnos en Facebook como Crecimiento Espiritual y Familias para el Cielo en Twitter. Dios te bendiga. Escucha con mucha atención. Cuando entras a una biblioteca, debes hacer silencio. Esto para que los que están a tu lado puedan concentrarse. Lo mismo ocurre cuando vas al cine. Debes hacer silencio y apagar el celular. Es tan sencillo. Cuando vienes a la iglesia, debes prestar atención y cumplir con algunas normas de educación que se cumplen en una biblioteca como en el cine. Debemos ser respetuosos y hacer silencio para no distraer a quienes quieren recibir de la palabra de Dios. Apaguemos nuestro celular para no distraer a quienes están a tu lado y a ti mismo. Por último, no consumas alimentos aquí en la iglesia. ¿Harías esto por 2 horas para Dios? Demuéstralo hoy en la siguiente conferencia. Bendiciones. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Pongámoslo así: malas noticias y buenas noticias. Estas son las malas noticias. A causa de haber desobedecido los mandamientos de Dios, el pecado te cubre. Eres culpable ante Dios. Estás muerto espiritualmente, lleno de suciedad, esclavo de tus pasiones, enemigo de Dios, y estás bajo su ira. Pero, ¿quieres ver un ejemplo de su amor y misericordia? Jesús tomó tu lugar y murió a causa de todas las malas noticias. Dios aceptó su sacrificio y lo demostró al traer a Jesús de vuelta a la vida. Y estas son las buenas noticias. Jesús puede perdonarte, declararte inocente, darte vida espiritual, limpiarte, liberarte de tus ataduras, hacerte su amigo y cubrirte de amor. Entonces, ¿cómo puedes librarte de las malas noticias? Dale la espalda a tu pecado y sigue a Jesús con todo tu corazón. Radios, familias para el cielo. Dios te bendiga en esta hora de la tarde. Para mí es un honor y un privilegio de que tú estés conectado a esta hora con Radios, familias para el cielo. Es un honor y un privilegio poder predicar la palabra del Señor a través de la radio Familias para el Cielo. Gracias por estar en sintonía con nosotros y pedimos una disculpa ya que quisimos dar el mensaje de la palabra del Señor, pero estuvimos teniendo un poquito de problemas con el internet, pero gracias al Señor pues ya lo pudimos solucionar y vamos a hablar la palabra del Señor tal y como está escrita. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 2 y 4, y le he puesto como tema ¿qué tipo de lenguas hablamos? Así que usted que está ahí en casita, abra su Biblia, y usted que está manejando, simplemente escuche lo que el Señor tiene que decirnos en esta hora de la tarde. Abra su Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 2 y 4, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos: Cuando llegó el día de Pentecostés,
Hablaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar para que sea Dios obrando en esta hora de la tarde. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Gracias te doy, Señor, por este día, porque tú eres maravilloso, Señor, con nosotros y nos das un día más de poder escuchar tu palabra a través de la radio, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, yo te pido que aquellas personas que van a escuchar esta palabra puedan atesorarla en su corazón y poder caminar en ella. Pongo mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a tu disposición y que seas tú obrando como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una vez más pido una disculpa a usted, radio escucha, que nos está escuchando en esta hora de la tarde. Quisimos dar este mensaje un poco más temprano, pero el enemigo se levanta muy grandemente contra aquel que trae la palabra, pero gracias al Señor, que es misericordioso, nos da la sabiduría para poder hacer las cosas bien. Así que vamos a hablar un poco sobre el don de lenguas. Entonces, al hablar en lenguas, es un tema muy discutido intensamente entre la gente religiosa hoy en día. Hay poca concordancia y muchas distintas ideas y opiniones que se proponen para discusión. Esto promueve división entre gente que afirma estar sirviendo a Dios. Hay un solo remedio para esta situación, ya que la palabra de Dios nos enseña todo lo que podemos saber sobre este asunto. Todos debemos recurrir a la palabra cuando ella se use bien y la verdad sea aprendida, aceptada, cesará entonces la controversia. Primero, debemos definir lenguas. En Hechos 2, los apóstoles estaban reunidos en el día del Pentecostés y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El verso 2 y 4 lo pudimos leer, pero vamos a leer los versículos 8 y 11 y nos enteramos de lo que fueron las lenguas. Leemos ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 8 al 11, y dice: ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Verso 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Las lenguas fueron sencillamente diferentes idiomas de varios pueblos. Los que estuvieron presentes oyeron a los apóstoles en su propio idioma. ¿Cuál fue el propósito por el cual los apóstoles hablaron en otros idiomas? Esta es la pregunta. La contestación está en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 14 al 20, y vamos a leer Marcos, capítulo 16, versículos 14 al 20, y lo leemos de esta manera. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Las señales simplemente comprobaron que lo que fue predicado por los apóstoles verdaderamente fue la palabra del Señor. Pablo enseña acerca de dones espirituales. Al hablar en lenguas, era uno de ellos. Estos regalos fueron transmitidos por la imposición de las manos de un apóstol. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios, hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 21 al 22. Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Corintios, capítulos 14, versículos 21 al 22. Lo leemos de esta manera. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Verso 22. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Mire, la capacidad de hablar otros idiomas o otras lenguas fue la prueba que Dios fue el autor de lo dicho. Veamos Hebreos, capítulo 2, en el versículo 3 al 4. Y vámonos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Y lo leemos en el lenguaje actual, dice: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído para no apartarnos del camino de Dios, nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Verso 4. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y acciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se los quiso dar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso dice la Biblia Reina Valera. Hallamos evidencias otra vez que las señales, los prodigios y los dones existieron para comprobar o confirmar la palabra hablada. Antes de su muerte, Jesús dijo que les enviaría a los apóstoles el Consolador. Al venir los guiará a toda verdad, según el libro de Juan, capítulo 16, versículos 13. 3 escritores afirman en el Nuevo Testamento que toda la verdad fue revelada. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella. Santiago capítulo 1 verso 25: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, mire: si uno niega el hablar en lenguas, hoy en día esto no equivale a negar que los apóstoles y otros de aquella generación, por el poder del Espíritu Santo, hablaron en idiomas que no conocían. Tampoco es negar al Espíritu Santo o su función, pues el Nuevo Testamento enseña que ocurrió así en Hechos capítulo 2, lo acabamos de leer. El negar hablar en lenguas hoy día tampoco quiere decir que el culto tiene que ser algo frío o ritualista, pero la palabra enseña que todo debe de ser hecho decentemente y con orden.